Muy bien, buenos días. Estamos iniciando nuestro programa dominical. Vamos a tratar los siguientes temas. Una es, y la central, es sobre el papel de la religión en la política actual, ¿no? Y no solamente la actual, vamos a hablar un poquito de historia también, ¿no? Vamos a hacer un análisis profundo sobre el papel de la iglesia, sobre todo católica, ¿no? Que predomina en el mundo y obviamente en el Perú, ¿no? Entonces, todas las implicancias que significa esto, el rol que cumple y la influencia que tiene en lo social, ¿no? en todos los ciudadanos, sobre todo en Perú. Por eso queremos tratar este tema, ¿no? Para esto hemos tenido el agrado de tener la presencia, tenemos el agrado de tener la presencia del historiador italiano, fotógrafo, periodista que vive acá en el Perú, radica en el Perú, ¿no? Enrico May, aquí ya creo que lo hemos presentado anteriormente. Y con toda su capacidad, su conocimiento, su experiencia, vamos a ir analizando este tema. Pero vamos a comenzar con lo actual, lo momentáneo, que es lo que ha pasado en esta semana, ¿no? La semana ha sido muy, como siempre, agitadísima, porque la situación en el Perú pues está muy grave, ¿no? Entonces vamos a iniciar con un poquito que nos haga reflexionar el asunto de la muerte de los soldados en el río, ¿no? Este trágico hecho que lamentablemente finalizó con 6 muertos y que pues tiene un responsable, ¿no? Un responsable único, eso ya ni dudarlo, ¿no? La responsable de toda esta crisis, la responsable de crisis económica, ¿no? Como la economía se ha paralizado, un poquito más es responsable hasta de la lluvia, ¿no? Pero de la lluvia vamos a hablar de otra manera, porque la verdad es que la lluvia es consecuencia del descuido del Estado, ¿no? que ha descuidado. Miren, solamente para darle un ejemplo, hace pocos años, menos de 2 años, de 1 año, porque el año que pasó, inauguraron el puente y la vía expresa, un puente, un paso, ¿no? Un puentecito más en la vía expresa, porque dicen que eso congestionado, ¿no? Entonces eso ayuda a la descongestión. Esa obrita cuesta millones de soles, ha costado millones de soles, ¿no? Para poder facilitar el tránsito de la gente ahí entre Surroquillo y San Isidro, ¿no? Usted sabe, es la gente que más necesita, porque si no, ¿cómo hace para cruzar fácilmente? Si realmente tiene para cruzar. Esos millones, estoy dando un ejemplo simple, esos milloncitos, ¿cuántas vidas y cuánta economía de cuántas poblaciones pudo haber servido, ¿no? Por ejemplo, en este caso de las lluvias, que son ríos abandonados, puentes mal estructurados, sin ninguna mantención, sin ninguna observación, ¿no? Continua, técnica, para que estos no colapsen, ¿no? Sin embargo, no sé por ahorita ese tema. Entonces se filtró, ¿no? Entonces ese hecho, ¿no? Del dinero utilizado, estoy dando un ejemplo simple, del dinero utilizado para un puentecito para ayudar, ¿no? A la descongestión de la ciudad, de una parte de la ciudad, ¿no? Que ni siquiera pues es una zona pues álgida, podríamos decir. Por experiencia te puedo decir los puntos más álgidos, más graves e importantes y necesarios que se debe hacer inmediatamente, como el que está en la vía de evitamiento con la Municipalidad de San Martín, ¿no? O sea, esa es una vía principal, ¿no? Donde se pierden horas y horas, y son millones de horas de parte de los transeúntes, de los usuarios, ¿no? De los conductores, de los medios de transporte masivo, particular, privado, de carga, ¿no? Son millones y millones de horas, hombre, que se pierden ahí, y sin embargo
se van a San Isidro a hacer su puentecito, porque ahí pierden pues 2 minutos ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué van a perder esa gente ese dinero, ese tiempo que es dinero, ¿no? Entonces ahí se ve pues la discriminación que hay en el país, ¿no? Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Entonces ese puentecito, yo he dado ejemplo de ese puente, ¿eh? Ahorita no me recuerdo la calle, pero es pasando Domingo Orué, ¿no? Pasando entre Aramburú y Javier Prado, digamos, ¿no? Ese puentecito en la vía expresa, ¿no? Ese dinero pudo haber servido, coger ese dinero y lo llevo allá al norte peruano, donde sé que las lluvias son torrenciales y podrían colapsar todas las calles, las casas, la ciudad, ¿no? No. Ojo, eso también es Perú, ¿eh? Pertenece al Perú, pertenece a la República Peruana, ¿no? Entonces, he ahí el descuido. O sea, por eso cuando digo la culpa de todo, también es el gobierno y Dina es culpable, ¿no? Todo lo que no se hizo en la época de Castillo, y ahora lo critican, dicen, ¿y por qué no hizo Castillo 1 año y 8 meses, no hizo nada? Dina estaba ahí, ¿eh? O sea, ¿de qué estaba ahí? De una estampita ahí pegada, una imagen, era una imagen ahí, ¿no? Alejada de su presidente. No, pues estaba con él. O sea, ¿y ahora por qué no la culpan, no? Bueno, pero ese tema no nos interesa. Vamos a los temas más profundos que lo que nosotros queremos analizar, ¿no? Y entonces, este tema de la muerte de estos chicos, es gravísimo, y sobre todo la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de quién es. Hay que ser pues ya demasiado tonto para no darse cuenta cómo es posible de que estos chicos, ¿no? Mueran, ¿no? Son niños prácticamente, para mí son niños, ¿no? Jovencitos, fallezcan de esa manera tan cruel, ¿no? Entonces vamos a escuchar lo que decía la congresista Sigrid Bazán al respecto, ¿no? Y lamentable la muerte de estos chicos inútilmente y por culpa directa de una persona. O sea, estamos hablando pues eso de que la turba los asustó y tenían que elegir entre la muerte de la turba o la muerte del río. Eligieron el río. No, es más falso que las palabras de Dina, ¿no? Es más falso, ¿no? Ya le digo, esta semana ha sido muy agitada, ¿no? Entre eso, el Día de la Mujer, la declaración del ministro de Educación, el día justo 8, cuando Dina en la mañana hace su discurso hablando hasta en quechua y en la noche gasea así, ¿no? Brutalmente a las mujeres, ¿no? En su Día de la Mujer, no tiene nombre, ¿no? O sea, por eso decimos, pues todo es culpa de ella, ¿no? Todo es culpa de ella, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice Sigrid Bazán al respecto, ¿no? Sigrid Bazán se manda con tremenda primicia de los soldados muertos y denuncia a José Frisancho, capitán del ejército. Porque esos soldados que han fallecido son soldados de 19 y 20 años de edad, miembros de la comunidad. Son hijos, sobrinos, primos, hermanos de la comunidad. Y esos soldados, y yo tengo acá una fuente, para que aquí nadie me pide que retire la palabra, que es su opinión, de los testimonios. Se ha mencionado el fallecimiento, el atroz fallecimiento, asesinato del suboficial Sonco. Y se ha mencionado el fallecimiento en el río de estos soldados. ¿Y qué dicen los padres del suboficial Sonco? Que se vaya este gobierno asesino. ¿Y qué dicen los familiares de los soldados ahogados? Que se largue este gobierno asesino. Y no lo dice Sigrid Bazán. Jamás, abro comillas, jamás nos vamos a rendir. Sobrino, usted ha sido y ha decidido servir a la patria, no servir a estos gobiernos corruptos. Este gobierno corrupto tiene que caer, aunque nos cueste la vida. Cierro comillas. ¿De quién es esa cita? Lucio Montalico Tácora, tío del soldado Carlos Daniel Mamani Montalico, quien murió ahogado el domingo 5 de marzo tras cruzar el río Ilave por orden del capitán del Ejército del Perú, Josué
Frisancho Lazo. Este señor ha sido denunciado por haber arrastrado de los pelos a su esposa. Este señor del ejército ha sido denunciado por violencia sexual. Nadie habla de este señor que ordenó que esos soldados finalmente se atrevieran a ingresar y finalmente eso les quitara la vida. Claro, fuerte y rotundo. Sigamos con el siguiente tema y decía, ¿no? Entre las declaraciones del ministro de Educación por el Día de la Mujer, ¿no? Eso ha sido fatal, eso ha sido lo más terrible que puede haber hecho un personaje así, una autoridad, ¿no? Hablar así mal de las mujeres, compararlas con los animales, ¿no? ¿Qué tal racismo? ¿Qué tal racismo pero descarado de esta gente, ¿no? Nos han hecho ver pues un video bien bonito, bien elaboradito, bien hechecito, obviamente, pues bien editado. Pues. Eso ni para dudarlo, ¿no? Un video editado, ¿no? Entonces, escuchémoslo mejor. Este video me parece un montaje, está trucado, eso es lo que me parece desde mi punto de vista. Así es que pido a ustedes que también opinen y difundan para que otros opinen. A mí me parece un montaje. ¿Por qué? Al menos hay dos videos acá. Uno de un mensaje a la nación de los tantos que ha dado y el otro del mensaje o el simulacro del golpe de Estado. ¿Por qué les digo esto? Hay varios cambios de imágenes que tienden a engañar al público que lo ve, pero lo que no se puede engañar es respecto al lenguaje corporal del personaje principal. El estado emocional que muestra en los videos que se presentan como si fuera uno solo. Y vamos a ver acá. Aquí estamos viendo a un Pedro Castillo tranquilo, risueño y todavía picarón con no sé quién, pero está tranquilo, sin ansiedad, sin mayores presiones. Un estado, digamos, estable, ¿no? Dando órdenes, coordinando. Pero en el minuto y 55 segundos, y un poquito más, se muestra otra imagen, otro estado personal, angustiado, hundido en el temor y el miedo. Y eso es lo que vamos a ver acá. Obviamente que el montaje está bien hecho, solamente han montado esta parte del cuerpo. Pero miren ahí viene, ¿no? Dos estados personales. Acá está tranquilo con la banda arreglada. Y lo que viene ahí está. Miren ahí, lo he repetido varias veces. Vean, dos lenguajes corporales de dos estados personales diferentes. Así es que para mí que este video es un montaje. Obviamente que los que tienen que aclarar son estos personajes, estas personas. Y que deben de aclararlo ya, que se dejen también de tonterías. Así estoy viendo estas cosas. Bien, pues, ese montaje en la que muestran a Castillo con Betsy Chávez coqueteando, o sea, es fácil editarlo, o sea, no se necesita gran cosa para editarlo, porque tú coges de los tantos videos que hay, ¿no? Las coges, lo mezclas, lo pones al lado del verdadero, ¿no? De ese día, ¿no? Hay maneras de hacerlo. Nosotros sabemos hacer ese trabajo, o sea, lo podemos montar de cualquier manera y sale el resultado como quieras. Y decían antes, ¿no? Todavía viene de una fuente de una congresista, ¿quién la conocemos muy bien? ¿De dónde proviene? De una delincuente viene la fuente, ¿no? Allá pues corto poder que utiliza esas fuentes, ¿no? De delincuentes. Nosotros no utilizamos fuentes de delincuentes. Más bien nosotros utilizamos gente sana, gente que sale a luchar. Y hace unos días estuvimos, lamentablemente llegamos tarde a la marcha que venía de Puente Piedra, ¿no? hacia Lima,
pero fue detenida antes de llegar al peaje y dispersada y gaseada y con bombas lacrimógenas. Fue una cosa terrible, ¿no? Entonces un grupo de ellos logran escaparse y se van a una casa, y esta es la testimonianza, ¿no? Nosotros hemos podido ver que se escapaba la gente. Fue grande, la marcha, fue grande, porque yo al estar llegando consultaba dónde están. Sí, están por acá, sí, son bastantes, son como 5.000, me decía un ambulante vendedor que los vio pasar, ¿no? Pero más adelante ya los habían dispersado por completo, ¿no? Es como ha sido la marcha de anoche en la avenida Arequipa, ¿no? Hemos visto los videos, porque nosotros estábamos trabajando cuando esto ha sucedido en la tarde, cuando la marcha es gigantesca. Y sobre eso vamos a ver si nos da un poquito de tiempo, casi no, pero vamos a escuchar lo que dice esta señora de... Nos encontramos refugiados en una casa porque hemos escapado de las bombas. Nosotros somos testigos de ello, nos han acorralado. Y mamita, tu versión. Saludar a todo nuestro Perú profundo y principalmente a la región de Puno. Efectivamente ahorita haciendo pacíficamente una marcha para poder echar desde Puente Piedra, pero lamentablemente la represión de estos malditos corruptos delincuentes de la policía nos han botado bomba lacrimógena y nos tenemos que quizás entrar aquí a la casa, que ni siquiera no lo conocemos. Ahí estamos ahorita actualmente, muchas hermanas han sido reprimidas ahí en la curva, ¿no? Señor periodista, hagamos un llamado fuerte. Tenemos que unirnos más que nunca, porque no podemos, hermanos que estamos aquí en Lima, podemos estar reprimidos, bombardeados con bombas lacrimógenas, y decirlo que la DINA tiene que renunciar, sí o sí que renuncia la DINA. Mientras que renuncia el pueblo recién va a tener paz, mientras que no renuncie vamos a continuar, nunca nos vamos a cansar, la lucha continúa hasta que renuncie, señor periodista. Muchas gracias. Mamita. Ante todo, muy buenos días, señor periodista. Saludo a mi pueblo, provincia de Melgar, de Sitayaviri, región Puno. Así nos han dicho, no tienen respeto a la edad que tenemos mujeres. Por una justa lucha estamos luchando nosotros. Ay, no nos ofenden a las policías pacíficamente. Nosotros estamos marchando y hacemos así como para lacrimógena. Hasta lo último vamos a luchar, quizás vamos a vender miles, vamos a poner hasta lograr esto que renuncia a esta asesina que han matado a nuestros hijos en Puno, en toda a nivel Perú, cuánto, ya es 80 muertos, 90 muertos ya. La verdad es que da dolor esto, ¿no? Da dolor, da rabia, da todo, porque esa es la forma de expresión de nuestra gente de los Andes, del campo. Esa es la forma, ¿no? Y nosotros lo comprendemos perfectamente, ¿no? Bueno, nosotros venimos de allá, hemos nacido allá, en las alturas, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? La verdad que crea un sentimiento de dolor, de rabia. ¿Cómo es posible que puedan ser violentadas? Sobre todo siendo mujeres, ¿no? Bueno, vamos a ir al tema central porque no nos queda mucho tiempo y tenemos que hablar de un tema muy... Yo lo tengo muy, digamos... a veces me olvido las frases, las confundo con el italiano, ¿no? A cuore, a corazón. O sea, lo siento profundamente ese tema. Una, porque tengo toda una experiencia vivida, ¿no? De joven, de adolescente, una experiencia religiosa, ¿no? Yo alguna vez dije, si el sacerdocio permitiera el matrimonio, yo sería el primero en ser sacerdote, ¿no? Porque me gustaba servir, me gustaba ser útil, me gustaba hacer algo por nuestros hermanos, así como esta señora, ¿no? Estas personas necesitan de nosotros, y entonces lo que podamos hacer, lo mínimo puede ser muy útil, ¿no? Ese granito de arena, es lo que hacemos nosotros desde acá, ¿no? Ese granito de arena podría salvar vidas, podría darle dignidad a las personas, ¿no? Que es lo que más hace falta, ¿no? Nuestra gente está
está maltratada en todo sentido, ¿no? En todo sentido, ¿no? Militarmente, ¿no? Abusivamente, legalmente, ¿no? Señoras encarceladas por nada, ¿no? Por no haber hecho nada, absolutamente nada. Y sin embargo hay grandes corruptos como Muñoz, que está libre, habiéndose robado millones, ¿no? Que está libre y nadie le dice nada, ¿no? Entonces, ese mundo injusto en el que vivimos, y es lo que una vez mi padre nos decía siempre, ¿no? La verdad que este mundo es injusto. Este mundo está mal hecho. Hay que cambiarlo, ¿no? Hay que cambiarlo. Qué triste, pero poder constatar todo eso, ¿no? Pero entonces decía, y ahí va mi digamos, análisis, que lo hago en conjunto con un amigo a quien he conocido, y la verdad es que he tenido la dicha de encontrar a alguien que nos ayude a abrir los ojos, que lo que pasa es que en el Perú la gente todavía no ha abierto los ojos, ¿no? Lo ve de otra manera. ¿Por qué? Porque nuestro país es muy conservador, pues, ¿no? Y hay otras realidades en otros países, acá cerca, ¿no? Chile, Argentina, ¿no? Donde la realidad es diferente, ¿no? La manera de pensar es diferente, donde el machismo casi es mínimo, ¿no? Sin embargo, aquí por esos sesgos que tenemos, y muchas veces, y yo le culpo mucho, a pesar de haber sido formado en el ámbito católico, culpo a la Iglesia Católica, ¿no? A ese clero, a esa iglesia como institución, ¿no? Que ha sino promovido, ¿no? Siempre, la Iglesia siempre ha estado del lado de los poderosos, de los ricos, de los tiranos, de los dictadores, de los que hacen la guerra, ¿no? El Vaticano siempre ha estado del lado de las guerras, ¿no? Siempre, desde que se fundó la Iglesia Católica, ha sido siempre guerrera, ¿no? Metido en las guerras, donde mueren millones de personas, ¿no? Ellos siempre han estado ahí, o sea, nunca han estado con la gente oprimida, ¿no? Debajo, sufriendo, no han estado. Algunos sacerdotes sí, eso, y por eso yo lo menciono ahora, ¿no? Algunos sacerdotes sí, y esa ha sido mi formación, pero en la realidad, ¿no? A nivel mundial vemos que es todo lo contrario, ¿no? El mismo Bergoglio, ¿no? El Papa actual estaba de la mano con la tiranía, con la dictadura de Videla en Argentina. O sea, él no luchó contra la dictadura, cosa que Monseñor Romero, que fue monseñor simplemente, bueno, fue obispo de Salvador, él sí luchó contra la dictadura, contra estos militares que mataban a sus hermanos, y se enfrentó y hasta lo mataron, ¿no? Pero es un caso único, ¿no? ¿Quién otro ha hecho eso? Esta Teresa, ¿qué cosa ha hecho? No ha hecho nada. Es una farsante, fue una farsante, o sea, no ha sido eso. Los periodistas ingleses lo demostraron, que es una farsante, no era ninguna santa, no ha sanado a nadie, mentira. No, y así haya sanado, lo que ha hecho es torturar a los enfermos en sus hospitales. O sea, no es una santa, es una diabla, si es que el diablo existe, ¿no? Si es que existe, porque eso ha sido creación también de la Iglesia Católica, ¿no? La creación del diablo, del cielo, del infierno, ha sido pura creación de la Iglesia Católica, ¿no? Como clero, ¿no? Pura creación, ¿no? La primera comunión, todo eso ha sido creado a propósito. Y Enrico nos va a hablar sobre este asunto, ¿no? Sobre todo este asunto, sobre todo porque él como historiador, y porque también ha vivido, y yo he conversado con muchísima gente allá, y la mayoría están convencidos de eso, ¿no? O sea, la Iglesia Católica como clero, como institución, es la más dañina. O sea, ni siquiera es que uno se pueda apoyar en ellos, no, al contrario, ¿no? O sea, son capaces de mandarte disparar, ¿no? O sea, a ese nivel está, ¿no? O sea, de repente me cierran la página por decir esas cosas,
pero hay que decirlas, ¿no? Y esa es la realidad, eso no son cuentos, no es que yo vi, me contaron o lo bajé de internet, no, son realidades que yo las he vivido desde fondo, desde el inicio, ¿no? Entonces, vamos a iniciar la conversación, vamos a ver si lo tenemos ya listo. A ver, Enrico May, lo voy a ir presentando. La satisfacción de tener a nuestro amigo Enrico May desde Italia, pero aquí en Lima. Y con él estamos tratando diferentes temas, ¿no? Hemos hablado sobre la cuestión, digamos, política en sí, sobre las leyes electorales en el Perú, y hoy queremos tocar un tema bastante difícil, yo diría difícil, de entenderse, porque el Perú es un país muy, muy conservador, ¿no? Y muy pegado a la religión. Eso hace que, por ejemplo, predomine el machismo, ¿no? En el Perú predomina tanto que esta semana, por ejemplo, el ministro de Educación dijo de que, o sea, no solamente el hecho de marginar a la gente del campo, ¿no? A nuestros paisanos del sur, de los Andes, ¿no? La gente que viene de esos lugares, sino también por el género, ¿no? El género, o sea, en otras palabras dicen de que las mujeres no deben protestar, no deben hacer nada, no tienen voz, no tienen voz prácticamente, ¿no? Entonces, todo eso es generado, creo yo ahorita justo de eso vamos a hablar con Enrico, ¿no? Uno de los factores, ¿no? Es la religión, ¿no? Tan predominante en la vida cotidiana del peruano, del latinoamericano en general, ¿no? Cosa que es muy diferente en Europa. El anglosajón, el norteamericano, le interesa poco la religión, ¿no? Sin embargo, aquí somos así, yo nos podríamos comparar, o sea, podría comparar a nuestra cultura un poquito al musulmán, que los musulmanes también son muy pegados a su religión, ¿no? Enrico May, muy buenos días, ¿cómo estás, Enrico? Buenas tardes, muy buenos días, Julio, yo todo bien, ¿y tú? Bien, buenísimo. Yo de estar aquí a tocar temas polémicos. Sí. Y cuanto más polémicos, casi mejor, tratando un poco de mover conciencias. Así es, de eso se trata. Entonces, yo quiero un poquito entender cuál es el papel de la religión católica en Italia, donde está pues el Vaticano, la cuna, ¿no? ¿No? Entender un poquito cómo funciona, porque yo cuando he conocido y he ido, y no solamente he conocido el Vaticano, he ido a Roma, ¿no? A hacer turismo, sino el hecho de conversar con mucha gente religiosa, con sacerdotes y con ciudadanos que no son religiosos, he podido constatar muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Una cosa que a mí me golpeó, digamos, ¿no? Me impactó, se dice en español, ¿no? Me ha colpito en italiano, ¿no? Es que voy a un templo, ¿no? De una iglesia, qué bonito, ¿no? Antigua, ¿no? Voy el domingo a una misa y resulta que no encuentro a nadie. El sacerdote con 2 o 3 viejitos y unos niños, ¿no? O sea, los viejitos con sus nietos, nada más. ¿Cuándo se llena un templo? Cuando hay un bautizo, un matrimonio y esto, ¿no? Ni siquiera van los invitados tampoco, ¿no? ¿Y qué actividades hacen los sacerdotes? Gita, o sea, paseos y estas ceremonias, nada más. O sea, y yo estaba acostumbrado, porque yo vengo de una formación católica muy arraigada, ¿no? Yo estudié la teología de la liberación, yo he conocido acá sacerdotes luchadores, sacerdotes que se iban a las marchas, ¿no? Luchadores no solamente en ese campo, sino también muy comprometidos con su gente, sacerdotes que trabajaban, sudaban, no estaban ahí sentados en su cuarto, en su oficina con aire acondicionado, ¿no?
e incluso sin dinero, porque no les llegan los sacerdotes de los pueblos alejados, no les llega ningún financiamiento de la Iglesia Católica oficial, ¿no? Entonces, yo acostumbrado a eso, y su labor pastoral, ¿no? Su pastoral, caminan, van, promueven, hacen grupos de jóvenes, de ancianos, de mayores, o sea, una iglesia viva. Llego al centro, a la cuna de la Iglesia Católica, y veo una realidad completamente diferente. ¿A qué atribuyes un poco esto, Enrico, para que nuestra gente nos entienda? Vamos un poco a ver, había un profesor que tuve yo en la universidad que en una ocasión dijo algo que para mí es muy, muy acertado, porque decía que la religión de alguna forma es un sustituto de la seguridad social. Cuando hay un sistema de protección pública, la religión va desapareciendo. Y hay un poco que ver cuestiones estadísticas, que los países más secularizados, donde menos influencias tienen de la religión, son en realidad los países que más tasas hay, más alta tasa de desarrollo. Por ejemplo, hay casos como en Alemania, donde las iglesias se están vendiendo y se convierten en lugares comerciales porque ya no hay fieles. Ahora, también hay una cuestión de que la religión es de alguna forma una forma, digamos, básica de explicar las cosas, y cuanto más alto sea el nivel educativo, por lo general la religión menos cabe. Ahora, también hay que tener en cuenta una cosa, visto que estabas hablando del tema de la teología de la liberación. La teología de la liberación es un concepto que va poco a poco desapareciendo, porque nació dentro de una lógica de la Guerra Fría, y a día de hoy es como que ha perdido cierto sentido, porque el trabajo que cumplían antes sacerdotes ligados a la teología de la liberación, a día de hoy los están cumpliendo las ONG, que no tienen ningún interés de tipo proselitista. Entonces, como la misma iglesia, que además se ha vuelto en los últimos 30 años, sobre todo a raíz de la caída del muro de Berlín, más conservadora, ha perdido como interés en promocionar un tipo de teología que nació en un contexto tanto de la Guerra Fría como del Concilio Vaticano II. Ya, entonces mi pregunta va directa. ¿Por qué el ciudadano italiano común, ¿no?, y que vive ahí, pues justamente, pues está ahí al lado del Vaticano, ¿por qué no frecuenta la iglesia, digamos? Lo que hay que diferenciar el papel, digamos, la influencia social de la iglesia con la influencia política de la iglesia, porque la influencia social cada vez va poco a poco desapareciendo y las iglesias se quedan vacías. El italiano medio se define como católico no practicante, mientras que la influencia de la iglesia a nivel político dentro de Italia todavía es bastante fuerte. Por ejemplo, con temas relacionados con el matrimonio igualitario, que en Italia no existe por influencia de la iglesia, mientras que en
en España hace casi 20 años que es una realidad. Claro. Yo más bien iba, o sea, mi pregunta iba a esto. El ciudadano común y corriente, como tú lo has dicho, ¿no? Se considera católico, pero que no tiene, no es practicante prácticamente, ¿no? O sea, solamente de nombre. Por eso que se bautizan, ¿no? Para que queden... Sí, pero eso de alguna forma es una manera con la cual la Iglesia mantiene cierto poder. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo me considero ateo. Me inicié hace años en masonería, que es considerado por la Iglesia la mayor aberración que hay. Y sin embargo, en los registros de la Iglesia yo figuro como bautizado. Sí, sí. Claro, no yendo a cosas más profundas, sino a cosas simples, ¿no? Que se ven a simple vista. Por eso era mi consulta, ¿no? Y porque yo he conversado con muchísima gente italiana a lo largo de tantos años, siempre he debatido sobre este tema, ¿no? Y entonces, repito, como decía al inicio, en Latinoamérica es otra realidad, en el sentido de que hay mayor digamos, fuerza, sí, de fe, ¿no? De apego a la doctrina de la Iglesia, ¿no? Entonces el latinoamericano es bien obediente, ¿no? Y además hay un punto a tener en cuenta en Hispanoamérica, que por mí la Iglesia católica y las iglesias evangélicas como que se han repartido el mercado. Justamente, también iba ahí, claro, también iba ahí. En el sentido que la Iglesia católica a día de hoy en Hispanoamérica apunta más bien a las élites, mientras que el área de influencia de las iglesias evangélicas son los sectores más populares. Así es, claro. Además es que hay que tener en cuenta que los evangélicos tienen esta tendencia a interpretar la Biblia de una forma muy literal. Y al respecto de esto hay una anécdota que me gustaría contar. A ver, te escuchamos. Sí, yo llevaba pocos meses viviendo en Lima. Me encontraba en este momento en el Parque Kennedy, en Miraflores. Y se me acerca una señora de algún grupo evangélico que estaba predicando. Yo suelo tener la cosa que me gusta debatir, incluso me gusta debatir sabiendo que no tengo ningún punto en común con la persona con la cual estaba debatiendo. Y la señora, o sea, le digo, soy ateo, no creo, y me pregunta, ¿cómo explicas la existencia del universo y todo esto? Y me quedé media hora hablando de temas como la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución de Darwin, lo que es la selección natural, la selección artificial, el registro fósil. Y al final la señora me dijo, mira hijo, lo que tienes que entender que el demonio siembra por el mundo pruebas científicas para alejar la gente de la verdadera fe. A veces es casi una cuestión de lenguaje, en el sentido de que, digamos, Occidente es un fenómeno que por mí nace de la Ilustración
de la Revolución Francesa y también de la francmasonería. Y poco a poco en Occidente, en Europa, se ha ido consolidando. Aquí en Hispanoamérica el proceso histórico fue distinto, porque la Ilustración sirvió sobre todo en relación con la independencia de las colonias de ultramar de la madre patria española, pero allí se quedó de alguna forma. Y la Iglesia ha sabido aquí mantener su propia influencia social y además de política, teniendo además en cuenta que la independencia de Hispanoamérica fue ligada a personas que tenían hasta cierto resentimiento hacia la Iglesia Católica y hacia la Compañía de Jesús en particular, a los jesuitas. Claro. Con respecto, por ejemplo, en el caso de los jesuitas, hay un punto que es importante hablar, porque la teología de la liberación se dio sobre todo en contextos de jesuitas. Los jesuitas, dentro de todas las órdenes religiosas, siempre se han caracterizado por ser los más flexibles y el saber mejor adaptarse a las circunstancias. Sí, justamente, ¿no? Cuando se habla de las iglesias evangélicas y su apego y su interpretación literal de la Biblia, hace que se propague o que predomine el machismo, ¿no? ¿Por qué? Sí, claro. Porque en la Biblia está escrito de que la mujer se tiene que someter al varón, ¿no? Entonces eso ellos lo interpretan así, y no solamente ellos, sino la misma Iglesia Católica, ¿no? Y prueba de esto, claro, pues, y prueba de esto es que en la Iglesia Católica, más bien en la evangélica, hay pastores y pastoras, ¿no? O sea, sí, los cargos son mixtos. En cambio, en la Iglesia Católica no hay un sacerdote mujer y menos un papa mujer, ¿no? Entonces, eso ha hecho de que predomine mucho este fenómeno del machismo, ¿no? En toda la sociedad y en todos los quehaceres de la vida. Decía yo hace pocos días con el ministro de Educación, ¿no? Con declaraciones sí, de ese tipo, ¿no? Entonces, eso... Además, hay una paradoja aquí en Perú en concreto, el hecho de que este país, yo lo defino como un matriarcado machista, porque en parte son hijos criados por madres, sin en realidad mucha interferencia del padre, que son criados por las madres con una óptica machista. Así es. Y, aparte, todo este tema religioso que se nota en muchos aspectos. O sea, por ejemplo, ya el hecho que las juramentaciones son hechas por Dios. O sea, por ejemplo, en España existe la posibilidad de jurar o prometer. Una persona creyente jura, una persona no creyente promete. Es más justo. Pero hay también
una cosa que me gustaría resaltar es el hecho que tanto la Iglesia Católica como las iglesias evangélicas siguen agendas políticas. Y allí está, creo, el problema grave. Y el ejemplo más perfecto y más claro de lo que digo es Brasil, donde un personaje siniestro como Jair Bolsonaro fue literalmente entronizado por parte de las iglesias evangélicas con la ayuda de la Iglesia Católica. Y aquí a nivel doctrinal, a nivel de fe, católicos y evangélicos no se pueden ver, pero cuando se habla de agendas políticas van juntos. Y hay que, por ejemplo, ver un poco los apoyos que ha recibido el actual alcalde de Madrid, persona ligada al Opus Dei, que en las zonas más populares, en los barrios más populares de Lima, recibió el apoyo de las iglesias evangélicas. Bueno, el tema es demasiado amplio además para poder digamos, llegar a una conclusión en un pequeño programa como este, no, claro, ¿no? Claro. Solamente lo que nosotros queremos con esto es abrir el debate, ¿no? Abrir un poquito las mentes y mirar un poquito más allá. Yo siempre les cuento a mis amistades, con quienes yo converso, de que lo poquito que que sé, mejor dicho, lo he aprendido en la vida cotidiana, donde he frecuentado otras realidades, donde es diferente, pues, hay que entender, es diferente, la vida en Europa, incluso en Estados Unidos, ¿no? La cultura es diferente a la de Latinoamérica, ¿no? Entonces el latinoamericano es siempre más sumiso, más obediente, ¿no? Más papista que el Papa, se dice por eso, ¿no? Porque, y vuelvo al ejemplo de los templos, de las misas allá en Italia, ¿no? Las misas italianas estaban vacías, pero las misas de los latinoamericanos que hacían, ¿no? Peruanos, ecuatorianos, de cualquier país del continente donde hay esa inmigración, ¿no? Estaban llenas, o sea, están llenas completamente, ¿no? De hecho, esta es una cosa que llama mucho la atención cuando uno está en España, que ve los rasgos físicos de los sacerdotes católicos y lo que están haciendo ahora mismo están importando curas. Porque también hay que tener en cuenta de que Europa vive una crisis de vocación. Y en parte también por todo el tema de los escándalos de pedófilos del clero. Justo ese tema quiero hablar y vamos a ver si podemos llegar a coincidir en de la manera como pienso yo. Decía, en la Iglesia Católica está prohibido que una mujer sea sacerdote o que sea papa. No, la mujer no, el varón sí. Pero el otro aspecto es el matrimonio. Y de eso yo felicito a la Iglesia Evangélica, que ellos sí permiten el matrimonio, se casan. Y yo conozco pastores de excelentes personas, ¿no? Que doy mi mano al fuego por ellos, porque los he conocido y he visto no solamente su vocación, sino su acción directa con la comunidad, o sea, personajes que vale la pena seguirlos, ¿no? Y son casados, y el esposo y con la esposa y los hijos, incluso daban todavía mayor ejemplo, ¿no? ¿Puedo hacer un pequeño matiz con esto? Sí. Porque hay una diferencia importante entre el pastor evangélico protestante y el sacerdote católico.
el hecho que el rol del sacerdote es un rol sacramental, mientras que el pastor en realidad es casi más un experto que un sacerdote. Ya, ok, está bien, pero vamos al hecho del matrimonio, pues. Del matrimonio y la libertad que uno debe, todo ser humano, ¿no? Todo ser humano, hecho de carne y hueso y hecho de la, si son creyentes, que viene de Adán y Eva, creado por Dios, ¿no? Entonces tienen todas sus limitaciones, su naturaleza, ¿no? Es como todos, igual en todos. Entonces, ¿por qué se le priva a estos señores, se les priva del matrimonio cuando debería ser lo más natural, ¿no? Porque ni Jesucristo... Puedo decir una cosa, Sí. hay una razón, y hay una razón creo bastante obvia. Primero, es por una cuestión económica, en el sentido que la herencia del cura, la muerte del cura vuelve a la iglesia. Non se reparte entre los hijos del cura. Y hay tanto dinero de por medio, ¿ah? Claro. Tanto dinero. Entonces esto, ¿no? de los abusos sexuales se eliminaría tan fácilmente con el matrimonio de los sacerdotes. Así de simple. No sé hasta qué punto, y me explico el por qué, porque yo soy de la idea que muchos pedófilos entran dentro de la iglesia buscando protección en la iglesia. Porque yo me pongo en la mente de un pedófilo y lo primero que haría, buscaría una institución que me protege y que encima me da una renta vitalicia. Sí. No sé si me explico. Y aparte también, desde luego, tiene mucho que ver el poder que puede ejercer un director espiritual sobre la vida de un joven, sobre todo a través del sacramento de la confesión. Sí. Porque al confesar, el sacerdote conoce la intimidad del creyente, el chico en cuestión. Entonces hasta puede presionarlo, chantajearlo, manipularlo. Por eso, como se dice, también esta es una de las formas. Yo personalmente, esta es una idea mía, lo que por mí se debería evitar el bautismo de menores de 18 años. Por supuesto. Porque yo soy siempre de la idea que ciertas decisiones, y sobre todo en temas de metafísica, no se pueden tomar si uno no tiene una completa madurez. Por supuesto, bautizan a los niños apenas nacieron, al año. No tiene eso. Continúa hablando, Enrico. Quiero que me sigas hablando, por favor. Sí, claro. No, la cuestión es simple. El bautismo de los niños es una cosa que se hace para poder mantener estadística. No, disculpe. Incluso muchas veces los mismos padres ven el bautismo como una bienvenida a la sociedad. Entonces requiere más una visión de evento social antes de que sea un sacramento religioso. Los evangélicos se bautizan solo en edad adulta. Sí, esa es la diferencia. Sí, es la diferencia. En el caso, por ejemplo, hay un matiz interesante entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia ortodoxa, el celibato es voluntario.
pero solo los que son célibes pueden llegar a los cargos más altos de la iglesia. Pero los otros se pueden casar, pueden tener hijos, pueden tienen la libertad. sí. Esa es la gran diferencia, ¿no? La católica siempre ha sido, nos dice que la iglesia católica ha creado el pecado, ha creado el infierno, ha creado el cielo, ha creado todo, ha creado el clero. ¿No? Esto es una forma de control. Sí, sí. Bien, Enrico, no podemos ir tanto profundizar tanto este tema, pero yo iba a esos dos puntos que me interesan mucho, ¿no? Sobre la cuestión esta del machismo dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Dentro de los países latinoamericanos, que son los más arraigados, ¿eh? Uno más que otro. Por ejemplo, Venezuela ya es diferente, ¿eh? Ya no es tan machista como es Perú. Pero Perú es uno de los más conservadores que hay en toda Latinoamérica, lamentablemente. Argentina, Chile ya es un poco, mucho menos. Perú es uno de los más conservadores que hay, ¿no? Y por eso que hay muertes a diario, de todo lo que implica esto, ¿no? Y entonces hablábamos de cómo la religión influye en todo esto. El problema con todo esto, con el tema del machismo y todo esto, es que yo soy de la idea que esta es una cosa que se elimina a través, primero, de educación y segundo, de medidas preventivas. Hablando del tema en concreto de la educación, el problema es que cada vez aquí que se trata de hacer alguna reforma educativa, en este sentido aparecen todas estas organizaciones ligadas tanto a la Iglesia Católica como a los movimientos evangélicos, de con mis hijos no te metas y todo esto. Porque aparte de una cosa que creo que con respecto a esto existe un falso derecho, que es el de tener, lo de educar a los hijos según sus propias convicciones. Y creo que ahí debería primar el derecho que tiene el niño de recibir una educación adecuada. En eso vemos la diferencia enorme con los países desarrollados, y no solo, decía, porque también otros países como acá en el Sudamérica ya han mejorado este aspecto, ¿no? Hay esa gran diferencia, son de años, ¿no? De años, porque Enrico, si no me equivoco, el sur de Italia era così, prima, ¿justo? No, desde luego. El problema que hay aquí es que hay un atraso con respecto a estas cosas, y la misma Italia también tiene atraso con respecto a otros países europeos. Ciertamente. Ok, el otro tema, Enrico, que me interesa muchísimo es la fecundidad, es el control de natalidad, es el hecho del crecimiento demográfico en nuestros en los países de acá. Hablo de nuestros países, ¿no? A diferencia de Europa, a diferencia de Italia, ¿no? Que el crecimiento es cero, a veces hasta menos cero, y sin embargo aquí crían hijos como que fuera, o sea, tienen hijos como que fueran, por decir, mascotas, ¿no? Los perros, las aves, no mascotas, ¿no? Los animales en general tienen los hijos que les da la naturaleza, ellos no hacen ningún control, ¿no? En cambio aquí no, aquí o sea, el ser humano se comporta igual, ¿no? Yo no quiero ofender a la gente, pero yo pienso así, ¿no? Se están comportando igual, pero se supone que somos más inteligentes y no vamos a hacer hijos porque se nos ocurrió, porque se nos escapó, ¿no? O sea, hay que usar la inteligencia. Y en esto, permíteme darte una pequeña anécdota, que no es tan anécdota, es un hecho real, que lamentablemente sucede en los países europeos donde hay migración de latinos allí, ¿no? ¿Qué sucede? Que los jovencitos, ya la segunda generación, tercera, cuarta generación de inmigrantes, ¿no? Por decir, hablo en concreto en Italia, y porque los conozco, son los hijos, son los nietos de mis amigos, ellos ya han nacido allá y viven incluso allí, ya tienen la cultura,
aparte de la ciudadanía, toda la cultura italiana la tienen, ¿no? Estudian ahí, entonces son italianos a la perfección. Una de ellas es mi hija, por decir, ¿no? Que tiene 14 años. Pero ¿qué pasa con los hijos, con estos chicos, estos adolescentes latinoamericanos? Que se embarazan, dejan de estudiar, dejan de continuar su carrera y se quedan ahí con sus hijos, ¿no? Pero si son colegas, son amigos del vecino italiano, la niña italiana, que también es de su misma edad, son adolescentes igual, se divierten igual, van a las mismas discotecas, y sin embargo ellas no se embarazan, y estas chicas latinas se embarazan, ¿no? Quedan embarazadas, y a pesar de que allá la ley le permite el aborto, no abortan, justamente volvemos al tema religioso, ¿no? Entonces, no sé si tú sabías de esto, pero yo como los he vivido, te digo, he vivido con ellos, entonces sé esta realidad, ¿no? Es una realidad latente, ¿eh? No es un cuento mío, no es una suposición mía, no, es una realidad latente. No todos, obviamente, no todos, pero muchos hacen lo mismo que hacen aquí. O sea, llegan a una cierta edad, ya son fecundos e inmediatamente hacen hijos. Yo creo que también en esto hay un punto de vista cultural, en el sentido, yo soy consciente que yo tengo 44 años, la mayoría de los hombres de mi edad aquí tiene 4 hijos y 2 divorcios. Y una pregunta que me es bastante frecuente y a mí me choca. Me choca porque es un tipo de pregunta que en Europa casi nadie te haría. Es, ¿cuántas veces te has casado? ¿Y cuántos hijos tengo? Y a todo el mundo le resulta súper extraño que nunca me he casado y no tengo hijos. Aquí yo personalmente, y esto es una cosa que he notado, en Europa son las mujeres que quieren tener hijos para retener los hombres. En cambio, aquí en Hispanoamérica son los hombres que quieren tener hijos para retener a las mujeres. Así es, ¿no? Creo que también entra por parte del hombre hispanoamericano la idea que tener muchos hijos, aunque si muchas veces ni siquiera se hacen cargo de esto. Yo de hecho, yo durante una época estuve saliendo con una juez y me pasaba algunos expedientes de lo que eran temas de juzgado de familia y yo alucinaba. O sea, gente peleándose por pensiones alimenticias de 150 soles. Yo creo que en mis gatos mensualmente me gasto más que 150 soles. Pero lo que estaba diciendo, yo creo que y este es un círculo vicioso que hay que romper. En parte los hombres embarazan para enseñar la propia virilidad, relacionan virilidad con número de hijos. Y luego hay otra cuestión de que por mí es todavía más compleja, porque el Perú es un país sin duda machista, pero yo sostengo que también es un país matriarcal, porque son las mujeres las que crían machistas y los hombres muchas veces en lugar de mujeres, en lugar de pareja, buscan sustitutos de la madre. Sí, son las
¿Cómo? Son las mismas madres que los educan así, ¿no? Son las mismas madres. Sí. De hecho, por línea general, por vía que hay un punto de las mujeres que han evolucionado, que se han dado cuenta de la situación en la cual estaban y quieren salir de esta situación. En cambio, hay muchos hombres que no admiten que los tiempos han cambiado y que tienen que adaptarse a una situación diferente. Por eso también hay que decir que en Hispanoamérica existe mucho el fenómeno tanto de los MGTOW como de los incel. No sé si conoces esos dos términos. Explícanos, por favor. Partimos por los incel, que es un poco el más sencillo de explicar. Incel es un acrónimo que significa célibe involuntario. La de los célibes involuntarios es una comunidad particularmente tóxica que ha nacido en Internet, donde hombres que son hombres, naturalmente hablo de hombres heterosexuales, incapaces de relacionarse con mujeres, da como rienda suelta a sus frustraciones y a su propio odio. El caso que dentro de la comunidad incel hay dos casos, pero hay más, hay dos que son particularmente famosos. El más famoso era de Elliot Rodger, el cual llegó a coger una pistola y ponerse a disparar sobre gente como venganza por el hecho de que las mujeres no le hacían caso. Luego hubo otro caso en Canadá donde otro elemento de comunidad incel y empezó a atropellar peatones. En el caso de los MGTOW, que son muy parecidos en el fondo, como MGTOW es una sigla que significa Men Going Their Own Way, hombres que siguen su propio camino, que son hombres que han tenido malas relaciones con las mujeres, de la relación de relacionarse con mujeres. Sí, y siempre con el discurso extremadamente misóginos, sumado también a veces incluso con discursos neonazi, antisemita. Hay también un componente religioso, porque muchas de las argumentaciones son: las mujeres son malas porque lo dice la Biblia. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, exactamente. Enrico, quiero que me analices este tema, y con esto ya quisiera terminar también, ¿no? Para sí. no quedarnos tanto tiempo. ¿Por qué acá en el Perú, ya que tú vives acá, la televisión, los medios de comunicación en general, las autoridades, el mundo empresarial, nadie habla de que las parejas deben controlar su natalidad por el bien de ellos, ¿no? O sea, si una pareja de esposos tiene 2 hijos y él gana 1,000 soles y ella gana 1,000 soles, pueden sobrevivir, ¿no? Pueden todavía estar bien. Pero si ellos tienen 4, 5, 6, hay familias que tienen 10 hijos. O sea, no familias, sino mujeres abandonadas, porque los maridos se van, como tú has dicho, ¿no? Se van y no les da nada, ¿no? Y llegan a tener esa cantidad de hijos, ¿no? Nadie dice nada. Yo estoy acá casi 9 años en el Perú, cuando he regresado de vivir en Italia, y no he visto ningún cambio.
nadie toca el tema, ¿no? Puedo hacer varias hipótesis. Sí, a ver. Primero, hay una diferencia. Yo, por ejemplo, una cosa que estoy seguro, que entre los grandes errores del marxismo en Europa es que la clase proletaria de alguna forma dejó de existir. En cambio, aquí en Hispanoamérica lo que es el proletariado, en el sentido casi estricto del término, o sea, teniendo en cuenta que el proletario es el que tiene como su riqueza su prole. Es algo que todavía existe. Porque hay que entender que en zonas rurales tener muchos hijos representa también tener una fuerza de trabajo. Y con la reforma agraria de Velasco, mucha gente desde los campos llegó a Lima pensando en el fondo que las cosas funcionan de la misma forma. También yo creo que hay otro punto, el hecho de que un hombre, o sea, una pareja con muchos hijos es más dócil, y es más dócil hacia el Estado. En el sentido, pongo mi caso como ejemplo, yo no tengo hijos, y he sido libre a lo largo de mi vida de tomar determinadas decisiones, como agarrar mis cosas, cruzar un océano y llegar aquí en Perú. Si hubiera tenido hijos, tomar una decisión de este estilo hubiera sido mucho más complicado. Yo como hombre soltero, como hombre sin hijos, puedo permitirme el lujo de arriesgarme más. Y si una cosa no me está bien, puedo decir no. Mientras un padre de familia tiene que pensar que, por ejemplo, protestar y perder un trabajo lo perjudica no solo a él, sino a todo su problema. Entonces, digamos, una democracia autoritaria, que parece lo que digo una media contradicción, pero creo que hablar de democracia autoritaria define muy bien la realidad del Perú. El fomentar tener hijos significa tener ciudadanos más sumisos. Completamente de acuerdo. Yo agregaría esto, a ver si estamos de acuerdo en esto. Al sistema en el que estamos, en esta sociedad, le conviene que haya más población, sobre todo en las ciudades. En el campo no hay problema, sobre todo en las ciudades. ¿Por qué? Al haber más población, no sé si tú te has percatado, antes había solo un centro comercial en todo Lima, eran 1 o 2 chicos, de ahí apareció los malls, los grandes malls, Plaza Norte, Plaza Sur, Plaza Centro, otra plaza más, donde la gente, justamente esa gente, esa cantidad, porque ellos ganan de la cantidad de población, les conviene, porque son los que consumen, o sea, va en favor del consumismo. Y no solamente los supermercados, no hablo de esos malls grandes como supermercados, no, la telefonía. ¿Qué te haces tú, una empresa de telefonía, cuando, por ejemplo, hace 50 años atrás la población era el Perú la mitad, ¿no? La mitad, eran 15 millones de habitantes aproximadamente, ya. Ahora son el doble. Ellos ganan de eso, ganan de la cantidad de población. No solo eso, las tarjetas de crédito, los bancos, los créditos, o sea, a mayor población, mayor venta, mayor negocio. A ellos les conviene. Puede que haya algo más. Sí.
también hay una cuestión que el consumo aquí es promocionado sobre la burbuja del endeudamiento. Había una cosa que me llama poderosamente la atención, que cada vez que hay un partido de fútbol importante, se dispara la venta de televisiones nuevas. O sea, yo tengo mi misma televisión desde hace más de 10 años y aquí hay gente que cambia su televisión cada vez que hay un mundial de fútbol o hay un partido de la selección peruana y cosas por el estilo. Y me doy cuenta porque salgo a la calle y entre las basuras se ven estas cajas vacías de televisiones. Y no solo eso, los cables, Claro, la claro. telefonía, los cables, todo eso es un negocio redondo frente a una población que siempre va a ir creciendo. Porque sí, Claro, porque sí, además se fomenta el consumo de cosas que no se necesitan para dar una sensación de bienestar. de bienestar que realmente tampoco existe. Porque aquí hay un punto con respecto a esto, no se habla dal punto de vista actual, lo del tercer mundo, primer mundo, segundo mundo. Cuenta que el segundo mundo ya no existe porque en un principio fueron términos que fueron acuñados en un sentido geopolítico como primer mundo, bloque estadounidense, segundo mundo, bloque soviético, y tercer mundo, países no aliados. Luego adquirió un punto de vista económico, pero al día de hoy tiene un concepto que es puramente cultural. Porque aquí hay una cosa que decir, que aquí se totalmente globalizada, y lo que marca la diferencia entre un país y otro son las políticas y lo que es el estado del bienestar. Fíjate, por ejemplo, un detalle. Los políticos en campaña electoral aquí en Perú prometen obras en lugar de prometer políticas. Y aquí hacen obras, lo que faltan son políticas. Y hablo tanto, por ejemplo, de políticas urbanísticas, que una ciudad como Lima, al no tener una política urbanística, hay zonas que han crecido en completo descontrol. No hay, por ejemplo, una política de natalidad. Y tenemos familias que tienen 10 hijos y no son de mantenerla. Así es, Enrico. Hay tantas cosas de que analizar y sobre todo esclarecer que nuestra gente, abrir los ojos, ¿no? O sea, hay que la gente debe de ponerse a pensar y decir, ¿y por qué? ¿No? ¿Y por qué? Además que estamos hablando de Lima, el resto del país es diferente, ¿no? El resto del Perú es diferente, completamente, es otra realidad, ¿no? Ahí tú puedes tener 80 hijos y no pasó nada, pero aquí, ¿no? Y las consecuencias las pagamos todos, ¿ah? Porque no solamente padezco yo que tengo solo un hijo en confronto o al lado de alguien que tiene 5 hijos, es porque los servicios nunca se van a abastecer. El servicio de transporte, la salud, los hospitales colapsados, ¿no? La educación. La escuela pública inexistente. ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer, no? Ahorita, por ejemplo, están haciendo, dice, otro tren, un tercer tren para Lima, ¿no? Un tercer subterráneo, un metro subterráneo, ¿no?
van a ser un tercero, ¿no? Por cierto, es una empresa italiana quien está realizando este proyecto. Sí, solamente tu palabra de conclusión, nada más, Enrico. La cuestión es conclusión con el tema de la religión. Las sociedades evolucionan y por mí la religión es un elemento de inmovilidad. La humanidad desde el siglo XVIII, desde la Ilustración, y yo reivindico la Ilustración como un momento clave en el progreso humano, ha superado, o sea, la Ilustración lo que nos ha dado, la idea que el Estado, la Iglesia y la ciencia son tres cosas totalmente distintas. Y desgraciadamente aquí estas tres cosas todavía se mezclan. Yo no intento convencer personas religiosas a no ser religiosos, simplemente les invito a leer cosas distintas de la Biblia y también la Biblia para poder ellos llegar a sus propias conclusiones. Excelente, Enrico, excelente. Muy bien, completamente de acuerdo contigo. Muy bien, entonces hasta aquí nomás nuestra gran conversación en nuestro programa Conversando Radio. Gracias, Enrico, y te espero la próxima. Muchas gracias a ti, Julio. La verdad que en la de hoy me encantaba el tema y lo he disfrutado, además porque también hemos tenido menos interrupciones y ha sido como podido ser más fluido y me encanta.